su esposa Noemí. Saludos, amados, Dios les bendiga rica y poderosamente. En el aire, otro programa más del Ministerio Momentos Proféticos, que a la gloria y honra del Señor sale a los aires para evidenciar con toda claridad el momento histórico que está viviendo el cuerpo de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Estamos con el propósito de que el Espíritu Santo pueda ayudar al cuerpo de Cristo a entender, a ver y a oír, para que puedan escapar de las terribles cosas que vienen de camino. Como siempre, me acompaña mi amada esposa Noemí, que también tiene palabras de saludo para todos ustedes. Adelante, Noemí. Querido amigo, querido hermano que escucha en esta noche, está tu ministerio Momentos Proféticos. Saludo a Norte, Centro, Suramérica, el Caribe y el continente europeo, y a mis hijos allá en Orlando y aquí en Utuado. Dios les bendiga. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos y en medio nuestro por la presencia de tu Espíritu Santo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Dependemos 100% de lo que tu Espíritu Santo quiera hacer en esta programación. Por favor, toma el dominio y el control de tu sierva, toma el dominio y el control de mi vida, toma el dominio de todo el personal que está trabajando en esta programación, que a ti te vamos a dar toda la gloria y a ti te vamos a dar toda la honra. Padre, todo espíritu contrario a la presencia de tu Espíritu Santo es atado y declarado inoperante y echado fuera de este lugar. Declaramos el programa en las manos de tu santo y bello Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ponga mucha atención porque ciertamente una vez más tenemos la misión, hermano. O sea, nosotros estamos en el aire porque Dios y nada más que Dios hace posible que estemos en el aire, para que anunciemos, para que evidenciemos, para que el pueblo pueda entender con toda claridad qué hora es en el reloj profético de Dios. Nosotros estamos aquí con esa misión de ayudar al cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo sepa qué hora es, el momento histórico que está viviendo, que está entre la vida y la muerte. Óigame bien, los apartados le estamos ministrando que el tiempo se le acaba de reconciliar su vida con el Señor. Los que no han conocido a Dios, esos están en las manos de Dios, y Él sabrá si en este momento histórico usted va a dar el paso para recibir al Señor Jesucristo como su Salvador, o entrará en la etapa de la tribulación después del arrebatamiento. Como quiera, usted tiene que entender el mensaje que tenemos para esta audiencia. Es un mensaje que avisa al pecador, que avisa al apartado y que avisa al cuerpo de Cristo, que Cristo viene y que unos serán tomados y millones serán vomitados. Antes de entrar en el programa, le suplicamos al pueblo que separe la fecha del día 2, viernes 2 de junio. Es el gran día de humillación a Dios. Dios no ha fallado, hermano. Dios no ha fallado. 19 años clamando a Dios para que no entre ningún juicio a Puerto Rico, para que no entre ningún huracán a Puerto Rico, para que no haya ningún terremoto en Puerto Rico, para que Puerto Rico pueda seguir de pie. 19 años clamando, y Dios no ha fallado. Por favor, nosotros necesitamos el favor de Dios como nunca antes en la historia. El año se pone fuerte, difícil, la maldad se sigue multiplicando, y lo único que tiene Puerto Rico es que si mi pueblo se humillare, en el cual es invocado mi nombre, y oraren
y buscare mi rostro, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Por favor, y perdonaré sus pecados. Así mismo es. Así que por favor, apunte esa fecha. Día 2 de junio. Viernes 2 de junio, a las 7 de la noche, en la iglesia La Roca. De junio. ¿Por qué, hermano? Porque no podemos hacer un día de humillación en un lugar donde no esté comprometido con el Evangelio. Nuestra iglesia, a Dios la gloria, está comprometida con el Evangelio, no solo de palabra, sino de hecho, donde ministramos, predicamos, enseñamos, doctrinamos el Evangelio como está escrito. Así que, por favor, separe esa fecha, viernes 2 de junio, a las 7 de la noche, en la iglesia La Roca, pueblo de Utuado. Gran día de humillación a Dios. Vamos pues a lo que en este día ocupa nuestro corazón. Mi amada esposa le da lectura a la columna vertebral del ministerio Momentos Proféticos. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 1 y 2. Dice de la siguiente manera. Adelante, Noemí. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no la retienes, creísteis, hermano, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No sé hasta cuándo la iglesia va a entender que ya Juan 3:16 no tiene nada que hacer con la iglesia. Ya cumplió su meta eso. Ya Juan 3:16 cumplió su misión. ¿Cuál? Salvarte, ponerte en el cuerpo de Cristo. Ahora, repito, ahora, por espacio de 2000 años, Juan 3:16 mandando almas para el reino de los cielos, porque todos los muertos en Cristo están en el paraíso. Pero ahora viene el evangelio para los vivos. Hermano, o sea, usted tiene que entender esto, hermano, usted tiene que entender esto. Hay un plan de salvación para los muertos en Cristo. Oiga, hay un plan de salvación para los vivos en Cristo, arrebatamiento. Y hay un plan de salvación para los de la tribulación. Isaías, vamos a enfocar un momentito la guillotina. El pueblo tiene que entender lo siguiente, hermano. El pueblo tiene que entender lo siguiente. Nosotros tenemos que entender esto. La salvación no solamente está en Juan 3:16. El pueblo tiene que salir de ese pensamiento. Hay 3 planes. El plan para los muertos en Cristo, Juan 3:16. El plan para los vivos, 1 Corintios 15, 1 y 2. Y el plan para la tribulación. Ahí tiene en pantalla una guillotina, que es el instrumento que va a provocar la salvación en la tribulación a todo el que confiese a Cristo como Salvador. A todo el que confiese a Cristo como Salvador y pase por esa guillotina, pues naturalmente podrá seguir rumbo al paraíso. Dese cuenta, véalo con toda claridad. Son 3 fórmulas de salvación. Las tres las coge Jesucristo. Repito, las 3 las coge Jesucristo. Muertos en Cristo. Una. Ahí está el sacrificio de Cristo, su sangre para limpiar, para perdonar
todo pecado. Escúcheme, por favor. Los del cuerpo de Cristo, arrebatamiento en vivo. Si estás en el cuerpo de Cristo, es porque ya aceptaste a Cristo como Salvador y estás ahora en la evolución de poder realizar la salvación. Y la de la tribulación, que son los cristianos que van a ser salvos por la guillotina. Eso lo dice el Evangelio con toda claridad. Pero antes, vamos pues al palpitar noticioso para ver con toda claridad qué hora es en el reloj profético de Dios. Mire esto. Mire esto. Teólogo explica por qué Jesús no vendrá pronto y demuestra cuánto habrá que esperar. ¿Será eso correcto? ¿Será eso bíblico? Noemí, Mateo 24. Mateo 24. El pueblo tiene que ver cómo este hombre le está dando cumplimiento literal a ese espacio profético que Dios dijo que iba a suceder sobre la faz de la tierra. Escúcheme, nosotros íbamos a ver señales que iban a evidenciar el momento del arrebatamiento. Mateo 24, Noemí, verso 48 al 51, Noemí, verso 48 al 51, para que el pueblo pueda entender con toda claridad. Escuche, por favor, escuche lo que dice el Evangelio relacionado a este teólogo que está tratando de decir que no vendrá y que demuestra cuánto habrá que esperar. O sea, él está ministrando y predicando que Cristo no viene. ¿Qué dice Mateo 24? Mateo 24. 48. 48. Mateo 24, 48 dice... Ay, santo. 48, mi amor. 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón... repítelo. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que éste no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces no estamos hablando de otra cosa, es exactamente lo que dice esta noticia. Teólogo, un siervo, explica por qué Jesús no vendrá pronto. O sea, ahí lo tenemos con toda claridad, que teníamos que tener alguien que saliera al cumplimiento de esa expresión bíblica. Mi Señor tarda en venir. Porque, hermano, ese es el problema. Pastores y pastoras, evangelistas, maestros, llamados apóstoles y apóstolas, que tienen la venida del Señor por tardanza. Ahí está con toda claridad. Seguimos. Disney muestra primera escena, beso homosexual en dibujos animados. Y ahí tiene, hermano, con toda claridad. Niños besándose los unos a los otros, buscando la manera de llevar el mensaje de homosexual a la niñez. Y niñez estamos hablando, Disney World muestra primeras escenas en beso homosexual en dibujos animados. Ahí los tiene con toda claridad, donde los niños uno contra otro besándose en un acto de homosexual. Seguimos. Mayoría de los cristianos no conocen la Biblia, dice estudio. Es exactamente lo que dice
Oseas 4:6, mi pueblo pereció por la falta del conocimiento. Seguimos. La tierra ha alcanzado su récord de temperatura máxima. Le estamos tratando de avisar, que el pueblo entienda que estamos avisando, hermano, que estamos avisando, hermano. Nosotros estamos en principio de dolores y está el planeta Tierra mostrando un poquito de lo que viene de camino en gran cantidad. Apocalipsis 16, versos 8 y 9. El pueblo tiene que entender esto. Esto es un aviso. Esto es un aviso que la temperatura del planeta Tierra seguirá subiendo. La temperatura del planeta Tierra seguirá subiendo. Y el mundo entero tiene que entender esto, hermano, que la temperatura del planeta Tierra va a subir al nivel en que los hombres van a desear la muerte. Apocalipsis 16, ¿lo tiene? Sí, 8 y 9. Amén. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a sus hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Amén. Y no se arrepintieron para darle gloria. Sí, Señor. Entonces, véalo con toda claridad. No espere que esto va a mejorar. Esto cada día estará peor. Véalo. Temperaturas más altas en el planeta. Véalo. Catastrófico panorama climático, porque sigue el calor afectando los diferentes lugares del planeta Tierra. Mire esto. Miles de lagos azules en la Antártida preocupan a los científicos porque la Antártida se está derritiendo. Véalo. Oiga, la pérdida de hielo en el noreste de Groenlandia se acelera. ¿Por qué? Porque se acerca el arrebatamiento. Y a medida se acerca el arrebatamiento, el derretimiento de los polos se va a acelerar. Y ahí es donde empiezan las islas a desaparecer. Repito, ahí es donde empiezan las islas a desaparecer, porque toda esa agua se va al mar. Y aquí estamos, piden declaración de emergencia. Aquí se está perdiendo de 4 a 6 metros de costa este año. ¿Usted está oyendo? Está hablando de Puerto Rico, está hablando de la isla de Puerto Rico. Le están avisando, el calor no se va a detener. Y sube. Y a medida que el calor se sigue manifestando, los polos se siguen derritiendo y toda esa agua va al mar, y ese aumento en el nivel del mar va a provocar que las islas desaparezcan. No espere que esto mejore. Esto cada día se va a poner más y más caliente. Cada día más los polos se siguen derritiendo. Cada día se está acelerando, y cada día las islas ya van desapareciendo. Ya hay más de 100 islas que han desaparecido cubiertas por el mar. Aquí tenemos la evidencia de nuestro Puerto Rico. De 4 a 6 metros de costa se van perdiendo todos los años. ¿Por qué? Porque el calor va aumentando, los polos se van derritiendo, y usted puede ver con toda claridad que en este momento le están avisando al planeta Tierra, en forma especial a los habitantes que habitamos en una isla. Puerto Rico va a desaparecer, las islas van a desaparecer, porque no queremos hacer
alarmar, pero tampoco vamos a callar. Usted tiene que entender con toda claridad que llegó el momento de acercarnos a Dios, de buscar a Dios, que es el único refugio. Escúcheme, por favor. Es la única manera de escapar de los juicios que vienen de camino. ¿Por qué? Porque lo único que hay para escapar es el arrebatamiento. Repito, es el arrebatamiento. Los muertos en Cristo y los vivos seremos levantados y escaparemos, hermanos, de toda esa manifestación que viene sobre la faz de la tierra. Nosotros tenemos que entender lo siguiente. Están tratando de hablar con la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia tiene que entender con toda claridad que si no entra en el plan de Dios, no va a escapar porque es iglesia. Venga por aquí. Ya le he explicado con toda claridad, toda la iglesia está en el cuerpo de Cristo. Van a levantar el cuerpo de Cristo, pero antes van a seleccionar quién va a ser levantado y quién va a ser vomitado. Por lo cual, nosotros estamos tratando de que la iglesia entienda. Si la iglesia no entiende, no es porque no le explicaron, sino le explicaron y no quisieron recibir la enseñanza, porque el evangelio es muy claro. Repito, el evangelio es muy claro. Escúcheme, por favor. Nosotros tenemos que entender lo siguiente. Efesios, en el capítulo 2, Noemí. Efesios capítulo 2. El capítulo 2 del libro de los Efesios. En el capítulo 2, versos 1 al 3. Versos 1 al 3. Para que el pueblo pueda entender con toda claridad. Para que el pueblo pueda entender con toda claridad. El pueblo tiene que entender con toda claridad. Efesios capítulo 2. 2 de Efesios. Versos 1 al 3. Capítulo 2, versos 1 al 3. ¿Cómo dice, Noemí? Capítulo 2, versos 1 al 3. Dice así: estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Capítulo 2. Capítulo 2, versos de Efesios. 1 al 3. Pues, Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, que es Satanás, de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Desobediencia qué? Al evangelio, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ok, oiga bien, nosotros estamos tratando de que el pueblo entienda. ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo? El pueblo cristiano. El pueblo que está en el cuerpo de Cristo. Mire cómo Dios comenzó con nuestras vidas. Mire cuando Dios nos coloca en el cuerpo de Cristo. Dice con toda claridad: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿cuándo fue esto? ¿Cuándo fue esto? Oiga, cuando nosotros levantamos la mano y recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Escúcheme, por favor.
nos perdonó toda nuestra vida de pecado. Repito, nos perdonó toda nuestra vida de pecado y nos llevó, voy a moverme, y nos puso en el cuerpo de Cristo. Repito, y nos puso en el cuerpo de Cristo. Oiga bien, y nos puso en el cuerpo de Cristo, después de haber recibido a Cristo como Salvador, después de recibir la presencia del Espíritu Santo, después de colocarnos en una congregación, pero colocarnos en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque aquí el Espíritu Santo, abre el tiro, porque aquí los dos, exactamente, porque aquí el cuerpo de Cristo, va a ser trabajado por el Espíritu Santo en el poder del Evangelio. Ese es el problema. Ese es el problema. Nosotros tenemos que entender lo siguiente. Aquí están metodistas, bautistas, presbiterianos, alianza pentecostal, iglesia independiente. Abre el tiro. Ese tiro. Iglesias independientes. Aquí están todos los cristianos. Y aquí están todos los cristianos con una misión. ¿Cuál será? Vamos a seguir leyendo para que el pueblo pueda entender con toda claridad. Oiga. Él os dio vida cuando entramos al cuerpo de Cristo. Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Oiga, en los cuales anduvisteis pasado en otro tiempo. Oiga, siguiendo la corriente de este mundo, porque el mundo era nuestra fórmula de comportarnos. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, que se llama el diablo. Oiga bien ahora, esto es lo que sorprende. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo no soy. Es el Evangelio que te está diciendo, vuelvo para acá, te está diciendo, ahora estás en el cuerpo de Cristo. Repito, ahora estás en el cuerpo de Cristo. Ahora hay una misión contigo, hacer de ti una nueva criatura y que tengas testimonio de que las cosas viejas pasaron. Y en el cuerpo de Cristo, hermano, el pueblo no ha logrado entender la misión del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que entender lo siguiente. En el cuerpo de Cristo queremos seguir viviendo como antes vivíamos. Queremos seguir actuando como antes actuamos. Queremos seguir vistiendo como antes vestíamos. Y la única diferencia en el cuerpo de Cristo es que tengo a Cristo como Salvador, como el único camino, como la única verdad y como la única que da vida. Eso para el momento del arrebatamiento no es suficiente. Sígame, por favor, sígame. Usted tiene que entender lo siguiente. El cuerpo de Cristo es analizado. ¿Quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos de desobediencia? Y dice la Biblia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Escuche, por favor, en los deseos de nuestra carne. ¿Está oyendo? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios... Yo no estoy juzgando a nadie, repito, yo no estoy juzgando a nadie, pero hay que entender con toda claridad, repito, hay que entender con toda claridad, el Evangelio y el Espíritu Santo
tienen la misión de coger el cuerpo de Cristo y empezar a descontaminarlo de tu antigua manera de vivir, porque tu antigua manera de vivir era controlada por el diablo, era controlada por el mundo, y el pueblo no quiere entender que los hábitos antiguos, que las costumbres antiguas, que los deseos antiguos, que las modas antiguas, que toda nuestra forma de vivir antigua, hermano, en el cuerpo de Cristo tiene que ser descontaminada, tiene que ser limpiada. Si en el cuerpo de Cristo no te quieres limpiar, porque el Espíritu Santo que está en el cuerpo de Cristo te va a dirigir al Evangelio, y el Evangelio te va a dirigir a darle muerte a toda obra de la carne, pero no tú, sino el Espíritu que está en ti, que quiere hacer de ti una nueva criatura, y en el cuerpo de Cristo quiere que tú tengas el testimonio de que las cosas viejas pasaron. Pero el problema es el siguiente, hermano, el problema es el siguiente: en el cuerpo de Cristo, pastores, pastoras, evangelistas, maestros, llamados apóstoles y apóstoles, hermanos, oiga, lo único que presentan, lo único que ministran, lo único que predican, Juan 3:16, a Cristo como el Señor, a Cristo como el Salvador, a Cristo como la persona que va a ser responsable de la salvación nuestra, y nosotros en el cuerpo de Cristo viviendo como nos da la gana, actuando como nos da la gana, en las bodas que nos da la gana, disfrutando como nos da la gana, y sin darnos cuenta que en este momento se acerca el arrebatamiento. Al acercarse el arrebatamiento, repito, al acercarse el arrebatamiento, oiga, la fórmula de salvación de los que están vivos en el cuerpo de Cristo cambia. ¿Cómo? ¿Qué usted dice? Nosotros tenemos que entender, hermano, si usted no lo ha entendido, usted está bien atrasadito. Apocalipsis, capítulo 3, versos 10 y 11. Versos 10 y 11. El pueblo tiene que entender con toda claridad. Hermano, escúcheme, por favor. Nosotros no estamos exagerando. Nosotros no somos de esos pastores, como dice Cajatabla, hermano. Estamos educando en el conocimiento de la verdad. Apocalipsis, capítulo 3. Capítulo 3. Verso 10. Verso 10. ¿Cómo dice? Dice así. Verso 10. Haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que es el Evangelio, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, Noemí, por favor, repítelo, el 11. El 11. 3:11. 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Entonces, tú tienes que entender lo siguiente. Escucha cómo comienza. Por cuanto has guardado la palabra, ¿ah?, de mi paciencia. De mi paciencia. Porque Dios es paciente, ¿sabes? Que es el Evangelio. El Evangelio. Porque el Evangelio es el único que nos educa. Que nos educa y que brega. Y que tiene la capacidad de yo poder ver las dos personas. El que le servía al mundo y al diablo y el que le sirve a Dios. La diferencia, los hacedores del Evangelio. El Evangelio es la regla de conducta del cuerpo de Cristo. Si usted en el cuerpo de Cristo empieza a obedecer al Evangelio como está escrito, la nueva criatura tiene que salir a la luz. Repito,
La nueva criatura tiene que salir a la luz. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la perfecta ley. Oye, el Evangelio es la perfecta ley. Entonces, por eso que dice que seremos perfectos. Eso es. Entonces, oiga, yo no me estoy inventando doctrina. Romanos. Capítulo 8 de Romanos. Romanos 8. Capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos. Ajá. El pueblo tiene que entender. Verso. Capítulo 8 de Romanos. 8. Verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Oiga, en los cuales anduviste en otro tiempo. Advertido, para los dos. Eso es. Ahí. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Usted está oyendo? Entonces, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, en el cuerpo de Cristo. Escuchen. Entonces especifica con toda claridad: los que no andan conforme a la carne. ¿Por qué, hermano? Oiga, ¿por qué? Porque nos informa con toda claridad. Oiga. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Y comienza entonces y te dice: a los que están en el cuerpo de Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Dónde están estos? En el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo. Oiga, voy para allá. En el cuerpo de Cristo. Oiga, en el cuerpo de Cristo. Aquí están bautistas, metodistas, presbiterianos, alianzas, pentecostales, iglesias independientes, en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque todos han recibido el sacrificio de Cristo para recibir el perdón de nuestros pecados y nuestra vida pasada sea perdonada. Pero el problema es el siguiente: queremos en el cuerpo de Cristo seguir viviendo como antes vivíamos, seguir actuando como antes actuábamos, seguir vistiendo como antes vestíamos. Hermano, perdóname, los deseos de la carne están entronados en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasa? Véalo. ¿Y qué pasa? Véalo. Oiga, ahora pues ninguna condenación hay perdón, para los que están en Cristo Jesús. Oiga ahora, los que no andan conforme a la carne. ¿Por qué? Porque en la carne yo caminaba cuando era del diablo. En la carne yo caminaba cuando yo era habitación de demonios. Sino que, oiga, los que no andan, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu con letra mayúscula, el Espíritu Santo. Mire lo que dice: porque la ley del Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ¿oyó? En semejanza de carne de pecado. ¿Escuchó? O sea, Jesús fue más allá de haber crucificado su carne, sino contaminó su carne con herencia de pecado. Nunca pecó, venció el pecado,
Pero ciertamente, amados míos, Él sabe con toda claridad lo que es vivir en un cuerpo con herencia de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escuche, por favor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu Santo. ¿Dónde es esta pelea? Vamos a ver. ¿Dónde es esta pelea? En el cuerpo de Cristo. Aquí en el cuerpo de Cristo, el pueblo tiene que entender, hermano, que para nosotros ser levantados vivos para el reino de los cielos, escúcheme por favor, tiene que haber procedido el Espíritu Santo a darle muerte a toda obra de la carne que hay en el cuerpo de Cristo. Escúcheme, ¿sabe lo que dice la Biblia? Ojalá no me hayas conocido. ¿Para cuándo? Para el momento del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque entonces podrá salvarse, hermano, entonces podrá salvarse en el próximo sistema de salvación. Te lo ilustré, te lo enseñé para que el pueblo pueda entender con toda claridad, hermano. Escúcheme, este es el tercer sistema de salvación. Esta es la guillotina que va a salvar en la tribulación a los que reciban a Cristo, a los que sostengan que son cristianos. Y naturalmente tienen que poner su cabeza y la cabeza volará en cantito, pero su alma pasará al paraíso. Ahora, no ha llegado ese tipo de salvación, repito, no ha llegado ese tipo de salvación. Ahora, está por terminar la salvación para los muertos en Cristo. Están avisando, repito, están avisando que este evento viene, repito, que este evento viene, donde Jesús se va a parar en las nubes y los muertos en Cristo, repito, muertos en Cristo. Esto, hermano, es 100% por lo que Cristo hizo y que simplemente yo recibí a Cristo como Salvador antes de morir. Pero luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, aquí está el problema, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque los que hayamos quedado, escúcheme por favor, los que hayamos quedado, tenemos que entender lo siguiente, hermano. Oiga, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo usa ropa de desnudez. Y el Espíritu Santo usa las modas de este mundo. Y el Espíritu Santo, ese es el problema, hermano, que nosotros no acabamos de entender. Oiga, porque triste y lamentablemente, este evento, este cumplimiento, triste y lamentablemente, se va a cumplir en el cuerpo de Cristo. Porque los que son de la carne, ¿dónde? En el cuerpo de Cristo. Piensan en las cosas de la carne. ¿De qué está hablando? De su antigua manera de vivir. ¿De qué está hablando? De su antigua manera de actuar. ¿De qué está hablando? De su antigua manera de vestir. ¿De qué está hablando, hermano? Cuando tú estabas sujeto al diablo y a los demonios y a este mundo. Pero ¿qué pasa? Escúcheme, por favor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Voy a moverme. Entonces, tú tienes que pensar, tú estás en el cuerpo de Cristo. Tú estás en el cuerpo de Cristo. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Pro carne o pro espíritu? No, yo
pro espíritu. Pues si eres pro espíritu, tienes que entender que tienes que entrar en obediencia al evangelio. ¿Ah? Al evangelio. Volvemos. Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 3, verso 10. El pueblo tiene que entender esto. El pueblo tiene que entender esto. Apocalipsis, capítulo 3, el verso 10, Noemí. Para que el pueblo pueda entender con toda claridad. 3:10. 3:10. Adelante. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que es el evangelio. Exactamente. ¿Usted está entendiendo? Eres paciente para ¿Usted está entendiendo? Aquí en el cuerpo de Cristo, Jesucristo no puede hacer nada si tú no guardas el evangelio. Síguelo, Noemí. ¿Por dónde ahora? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Entonces, hermano, por favor, entiéndelo. Ahí mismo, están hablando a la iglesia del arrebatamiento. Tú tienes que entender lo siguiente, hermano. Para el momento del arrebatamiento, no es suficiente ser cristiano. Eso es lo primero. Tú tienes que entender esto. Para los muertos en Cristo, es suficiente ser cristiano. Los vivos no es suficiente ser cristiano. ¿Qué pasó? Tiene que haber una nueva criatura. ¿Cómo? Y esa nueva criatura, oiga, ¿qué la impide? Pues porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu Santo. Oiga, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué está pasando en el cuerpo de Cristo? Millones del cuerpo de Cristo, déjalo aquí ponchado, millones en el cuerpo de Cristo, ocupándose de complacer la carne como consecuencia, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Oiga ahora, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Escucha, porque no se sujetan a la ley de Dios. Oiga, ni tampoco pueden, y escucha ahora, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Como consecuencia, hermano, voy a, como consecuencia, ¿dónde están los que no están viviendo conforme al Espíritu, sino conforme a la carne? En el cuerpo de Cristo. Hasta el momento que lo saque, que el Señor separe una cosa de la otra. Apocalipsis 3:16. 3:16. El pueblo tiene que entender esto. Oiga, escúcheme. Óigame. Juan 3:16 formó el cuerpo de Cristo. Juan 3:16 formó el cuerpo de Cristo. Y Apocalipsis 3:16, ¿qué dice? Apocalipsis 3:16. 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces, y tú sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, tú tienes que entender lo siguiente, hermano. Nosotros estamos en el cuerpo de Cristo. No tenemos garantía de salvación. Ahora, en este momento, estando en el cuerpo de Cristo, no tenemos garantía de salvación. Si no guardamos el Evangelio, ¿no? Si no entramos a vivir, a honrar las páginas del Evangelio, estamos siendo enlistados en el juicio del Evangelio sobre el cuerpo de Cristo. ¿Qué? ¿Y cuál es el juicio? La Biblia nos dice con toda claridad que con el mismo amor y con la misma tranquilidad que te colocó en el cuerpo de Cristo, te saca
te vomita Porque eres tibio. del cuerpo de Cristo, porque no quisiste honrar al Evangelio, y el Evangelio hiciera de ti una nueva criatura, y tuvieras testimonio de que las cosas viejas pasaron, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por favor, ¿qué voy a hacer? ¿Ah? ¿Cómo voy a continuar en el aire? ¿De qué manera? Hermano, ¿de qué manera? Porque yo no estoy comprometido ni con el mundo ni con la carne. Yo estoy comprometido con el Evangelio. Y el Evangelio es un bombardeo en contra de la carne. De los deseos de la carne. Los deseos de la carne y los hábitos y los de este mundo. De este mundo. Hermano, por favor, yo no sé qué tú sientes en tu corazón, pero te suplico que me ayudes. Ayúdame. Te vas a sentir bien porque tu dinero va a ser usado para ministrar, predicar, enseñar, doctrinar el Evangelio a la iglesia del arrebatamiento. Nadie quiere hablarle a la iglesia del arrebatamiento. Todo el mundo cree que ya están cuadrados con Juan 3:16. Y hermano, Juan 3:16 nos puso en el cuerpo de Cristo, pero Apocalipsis 3:16 nos vomita del cuerpo de Cristo. Por favor, ayúdame. Ahí están unos teléfonos en pantalla. Puedes hacer uso de tu tarjeta Visa, American Express, Mastercard. Nosotros, hermanos míos, pagamos $17,000 mensuales de la programación de Momentos Proféticos y Luz en Medio de las Tinieblas. Por favor, lo que Dios ponga en tu corazón, permítenos saberlo, porque estás usando un dinero para ayudar a que el Espíritu Santo pueda socorrer al cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Es que ahí está el problema. El cuerpo de Cristo, triste y lamentablemente, está siendo invadido por pastores, pastoras, evangelistas, maestros y ahora los llamados apóstoles y apóstolas que están en Juan 3:16 o están trayendo otro evangelio. Si tú me ayudas, yo podré permanecer en el aire. Si tú no me ayudas, pues naturalmente hasta aquí llegamos, porque yo no tengo la capacidad económica. El milagro se hace mes tras mes. Pon en el correo a la dirección que está en pantalla tu cheque o tu giro. Puedes usar las casas de envío Western Union, MoneyGram, para que tu ofrenda llegue a un ministerio que está defendiendo el Evangelio en el momento en que el cuerpo de Cristo está viviendo mucho en las obras de la carne. Por favor, ayúdame. Recuerda que el día 2 de junio es el gran día de humillación a Dios, donde estaremos humillándonos, clamando a la presencia de Dios para que se mueva a misericordia con nuestra isla de Puerto Rico. Por favor, apúntalo en tu calendario y permítenos tener la bendición de que tú puedas humillarte ante la presencia de Dios. Recuerda, el apartado 11, Utuado, Puerto Rico, 00641. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por el privilegio y la bendición que nos diste en este día de poder sacar a la luz las páginas del Evangelio. Ten misericordia del cuerpo de Cristo. Muévete a misericordia. Ayúdalos a que ellos puedan ver, oír y entender la responsabilidad que tenemos en este momento histórico que estamos viviendo. Salva a los perdidos, sana a los enfermos, reconcilia los apartados. En el nombre de Jesús y para gloria de tu nombre proclamamos y declaramos que tu amor, tu misericordia nos arropa y continuaremos en el aire porque tú vas a proceder a tocar el corazón del pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos pues en la próxima semana. Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga.
Envía tu ofrenda a nuestro ministerio Momentos Proféticos al P.O. Box 11, Utuado, Puerto Rico 00641, llamando a los teléfonos 787-894-3623 o al 787-894-6946, también con PayPal, usando tu Visa, Mastercard, American Express y Discover. Dios te bendiga. Momentos Proféticos TV, predicando el Evangelio de Jesucristo 24/7.